Bueno amigos, existen algunas versiones que señalan o que afirman que la parapolítica, esta alianza entre políticos corruptos y paracos, inició en el año 2001, casi al final del gobierno de Andrés Pastrana. Pero ojo, existe una carta que confirma que estas alianzas entre políticos corruptos y paracos iniciaron en el año 1995, durante la gobernación del señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces vamos a revisar este informe. Una carta confirma que Álvaro Uribe Vélez y Fabio Valencia Cosio dieron origen a las alianzas entre políticos corruptos y paracos en el año 1995. Alianzas que dieron origen a la parapolítica. La parapolítica es un fenómeno que representa una alianza entre políticos corruptos y grupos armados ilegales de extrema derecha y que su verdadero origen se remontan a los años de la gobernación de Antioquia de Álvaro Uribe Vélez, 1995. Existe una carta de 1995 que lo confirma. Por esos años, el entonces senador Fabio Valencia Cosio, del Partido Conservador, le pidió a un jefe paraco que le hiciera campaña política a miembros de su partido político, al Partido Conservador, al que también pertenecía el señor Álvaro Uribe Vélez en ese entonces, cuando era gobernador de Antioquia. Pero antes de revisar los detalles de esa carta, vamos a resaltar algunas cositas. Algo de contexto histórico que tiene que ver con el origen de los paracos. El origen de los paracos como estructura armada inicia en los años 80 con el grupo MAS, una organización de civiles armados creada por el cartel de Medellín para combatir a las guerrillas que se estaban apropiando de los laboratorios de polvito blanco del señor Pablo Escobar. El MAS tuvo su origen tras varias reuniones clandestinas entre el cartel de Medellín y altos miembros de la fuerza pública, entre ellos el general Rito Alejo del Río y el coronel Alfonso Plazas Vega, el militar que lideró la retoma del Palacio de Justicia en el año 1985. El paramilitarismo tal cual empezó a finales de los años 70 y tiene una fecha de inauguración, que es el año 1982-83, a través del movimiento Muerte a Secuestradores Más. Este listado que he elaborado aquí, que quiero que la televisión muestre por favor, es el de los militares que diversos procesos judiciales e informes de inteligencia colocaron como parte de los integrantes de militares dentro de la Alianza de Militares Anticomunistas Hacendados. Allí podrán ustedes, les voy a mencionar los de mayor graduación, reconocer al general Gabriel Ramón Díaz, teniente coronel Rito Alejo del Río, coronel Alfonso Plazas Vega, Luego de la muerte de Pablo Escobar, estas organizaciones mutaron a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Estas estructuras fueron legalizadas por Álvaro Uribe Vélez cuando era gobernador de Antioquia a través de la figura Convivir. ¿Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir? Claro, eso no es necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. En 1997, Carlos Castaño reestructuró estos grupos y creó una sola organización denominada las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta organización inicia su expansión hacia todo el territorio nacional luego de su unificación. En 2005, los paracos se sometieron a un simulacro de proceso de paz en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, un proceso de paz desastroso. Estos grupos armados ilegales de extrema derecha nunca se desmovilizaron y pasaron a la clandestinidad,
continuaron traficando con el polvito blanco y quitándole la vida a civiles inocentes con total impunidad. Esta nueva organización armada, que nace luego de ese fallido proceso de paz, es conocida como el Clan del Golfo. Más de 40 años de existencia tiene esta organización criminal, aliada con algunos sectores políticos y sectores privados corruptos en Colombia. Bueno, dicho este contexto histórico, vamos a la actualidad. Ayer cayó Oliverio Izaza Gómez, alias Terror, hijo de un poderoso ex jefe paraco. Ayer fue dado de baja una de los cabecillas del Clan del Golfo en Antioquia. El abatido fue Oliverio Izaza Gómez, alias Terror, hijo de Ramón Izaza, un poderoso ex jefe para, cofundador y comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Alias Terror y su padre Ramón Izaza fueron fundadores de las de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Bueno, Autodefensas Campesinas, esto antes de que se fusionara las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá con las AUC. Entonces sigo. Alias Terror heredó todo el poder narcoparamilitar de su padre Ramón Izaza y viene delinquiendo desde los años 90 con total impunidad. Vale la pena hacernos la siguiente pregunta, amigos. ¿Cómo es posible que un hombre que heredó todo el poder narcoparamilitar de su padre siga delinquiendo sin que la justicia le ponga la lupa encima? ¿Será que porque existe, ojo, un nexo de su padre con Álvaro Uribe Vélez y el parapolítico Fabio Valencia Cosio? Sigamos. Pero bueno, ahora sí vamos a la carta. Ramón Izaza y su hijo, alias Terror, abatido hace 2 días por el gobierno Petro, fue uno de los fundadores de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio en los años 90. En los tribunales de justicia y paz, el ex jefe para Ramón Izaza, el padre de este abatido, reconoció su participación en haberle quitado la vida y desaparecido a 144 personas. En la misma diligencia, Ramón Izaza dijo que 2 personas allegadas a Fabio Valencia Cosio lo buscaron en el año 1995 para negociar un apoyo al partido político conservador, el mismo partido político al que también pertenecía Álvaro Uribe Vélez. Al parecer, para el partido conservador en esa época era muy necesaria e importante el apoyo de los paras en las regiones para ganar elecciones municipales y departamentales. Días después, el entonces senador Fabio Valencia Cosio le envió una carta a Ramón Izaza invitándolo a hacerle campaña política a algunos miembros del Partido Conservador en el Magdalena Medio. Ramón Izaza en ese entonces le respondió al senador Valencia a través de otra carta diciéndole que no tenía ningún interés en meterse en política. Lo confesado por Izaza coincide con una denuncia que hizo el entonces senador Gustavo Petro en 2007 en el debate de la parapolítica en Antioquia, cuando aseguró Gustavo Petro que Fabio Valencia Cosio pidió la mediación de este jefe para Ramón Izaza para que apoyaran al Partido Conservador en las elecciones de la convención de este partido que se realizó en 1995. Pero peor aún, la siguiente carta que me gustaría mostrarlas se firma en Puerto Triunfo, Antioquia, septiembre 18 de 1995. Va dirigida al doctor Fabio Valencia Cosio, en ese entonces senador de la República. La firma el señor Ramón Izaza, comandante de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, cédula de Ibagué, Tolima, y tiene un consecutivo, se le entrega también al Directorio Nacional Conservador y al de Antioquia y al doctor Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia. ¿Qué dice esa carta? Primer párrafo. Respetado doctor Valencia, hace un mes largo recibí la visita de los doctores Gilberto Toro, exsecretario privado de la Gobernación de Antioquia, y Pascual Agudelo, exdiputado de Antioquia, ambos pertenecientes a su grupo político, y quienes fueron enviados por usted para que me dieran el mensaje de decirle a los concejales conservadores amigos míos
que votaran por su nombre en la próxima Convención Nacional Conservadora para conformar el nuevo Directorio Nacional Conservador. El senador le envía una carta al paramilitar para que el paramilitar invite a los conservadores de su región a votar en unas elecciones internas de su partido, ministro, su partido conservador. Y el segundo párrafo dice, como respuesta a esa solicitud: al respecto les respondí que yo no era político, dice Ramón Izaza, y que mi misión en el Magdalena Medio era muy distinta a la de hacer proselitismo político por usted, que si antes lo había conocido y tratado personalmente en el municipio de Puerto Triunfo, al igual que a sus honorables representantes a la Cámara, Humberto Tejada y Benjamín Higuita Rivera, era a través de otras personas que le colaboraban con votos, pero no por mi interés personal. Es por ello que quiero ratificarle mi decisión a través de este medio, Ramón Izaza. El paramilitar rechaza la oferta del líder político nacional de hacer política en su nombre. Año 1995, los paramilitares no habían pensado que era importante la infiltración dentro de los grandes partidos, dentro de las estructuras políticas nacionales, lo ejercían en el nivel local. Para esas fechas, 1995, como dijo el entonces senador Gustavo Petro, los paras no tenían claro la importancia para su organización de permear las instituciones del Estado, pero llama la atención que Uribe, durante su periodo como gobernador, legalizó todas estas estructuras armadas ilegales con la figura de Convivir, que luego, ojo, lo apoyaron en su campaña política a la presidencia de la República, que lo llevó al triunfo. Esto demuestra que los políticos aliados al Partido Conservador lograron convencer a los paras de hacer campaña política en los territorios para favorecer el partido político de Uribe. Uribe legalizó las estructuras paras y luego los paras le pagaron el favorcito haciéndole campaña política que lo llevó a la presidencia de la República. Otra carta también demuestra el interés de Uribe y sus políticos aliados de fomentar y legalizar a los paras como política de lucha contra las guerrillas. La carta fue enviada por uno de los directores de la antigua Fedegan al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Y comenzaría un poco tentando el clima. Voy a tratar de ser muy rápido para respetar el tiempo. El clima que había en aquel entonces, años 95-97, ustedes observarán aquí una cita, una carta dirigida al doctor Gilberto Echeverry Mejía, firmada por Jaime Tobón Villegas, uno de los líderes de la ganadería del departamento de Antioquia más destacados, sigue siéndolo hoy. Pero lo importante de esta carta es el segundo párrafo, en donde dice lo siguiente: no pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Dice Tobón Villegas, está hablando de una propuesta en ese entonces que las FARC hizo al presidente de ese entonces, Ernesto Samper. Dice, no pueden aceptarse tales condiciones simplemente antes de negociar. Ellas son motivo de las conversaciones. Lo que pretenden las FARC es suspender todos los controles del Estado para defender la sociedad y poder continuar el conflicto sin seguridad, sin paramilitarismo, sin las Convivir, sin los decretos de orden público, etcétera, como quien dice que el gobierno y la sociedad se hagan de brazos porque la guerrilla prosiga a sus anchas. El señor director de la ganadería en Antioquia confunde paramilitarismo con instrumentos que el Estado debe negociar para hacer la paz. Supone como una política válida para el Estado en conflicto con la guerrilla la existencia del paramilitarismo. Y quien expresa estas ideas es uno de los grandes dirigentes de la ganadería y de la sociedad antioqueña, que me permite expresar que ese era el clima cultural, social, político y económico que una parte de la élite antioqueña tenía sobre este tipo de fenómeno hoy tan famoso llamado el paramilitarismo. El presidente Uribe responde, yo quisiera hacer un poco de la televisión también saque
los documentos que estoy presentando, porque si no se va a perder la ciudadanía. El presidente de la República responde al señor Tobón Villegas, en ese entonces gobernador de Antioquia. El doctor Álvaro Uribe Vélez le dice que sus ideas son de gran importancia para la búsqueda del camino de la paz. Es decir, el gobernador Uribe Vélez no entiende que esgrimir el paramilitarismo como una política legítima en defensa del Estado y la sociedad es un error. Y para finalizar este otro dato, amigos, un dato muy interesante que vale la pena resaltar en este video. Fabio Valencia Cosio es tío del concejal de Medellín por el Centro Democrático, Sebastián López Valencia. Ahí pueden ver la foto. Este concejal del Centro Democrático demuestra que los parapolíticos mantienen su poder heredándolo a sus familiares, quienes a través de sus cargos públicos siguen representando sus intereses oscuros y soterradamente siguen defendiendo el proyecto político de los paras a través de sus cargos públicos. El concejal de Medellín, Sebastián López Valencia, es un claro ejemplo de eso, al igual que muchos herederos de la parapolítica. ¿Será que estas alianzas entre políticos corruptos y estas estructuras paras se mantienen a través de los herederos de la parapolítica? ¿Será que por este motivo el hijo de Ramón Izaza ha gozado de total impunidad para delinquir? El recién abatido alias Terror, ¿no? Álvaro Uribe Vélez y Fabio Valencia Cosio fueron los que impulsaron y promovieron las alianzas de su partido político conservador con los paras para ganar elecciones a sangre y fuego, que dieron origen a la parapolítica en el departamento de Antioquia. Estas alianzas paracos políticos corruptos se extendieron por todo el país, dando origen a los clanes políticos mafiosos y corruptos en Colombia.